La Galla Ciencia. Estudio preliminar. Para comprender, analizar, estudiar o prologar cualquiera de las obras del autor, es necesario indagar sobre su existencia, es decir, establecer una conexión entre la producción literaria y la etapa de la vida del filósofo alemán, de la que brotaron las palabras que conformarían uno de los compendios más controvertidos y geniales del siglo XIX. Un repaso de los principales sucesos de la vida de él indica que nació en 1844 en la antigua Prusia, hijo y nieto de pastores protestantes. Se educó en un ambiente religioso. Estudió inicialmente en Naumburgo y más tarde siguió la carrera de filología clásica. A los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilia y se convirtió en ciudadano suizo. Y durante la Guerra Franco-Prusiana fue por corto tiempo ayudante médico del ejército prusiano. A lo largo de su juventud mostró interés por la música, aunque más tarde se haya dedicado de lleno a la filosofía y a la literatura. Fue muy amigo de Richard Wagner, por quien sentía una profunda admiración, a punto tal de recibir la influencia del compositor en sus escritos de esa época, entre ellos El origen de la tragedia, obra muy polémica, tanto por su estilo literario y no académico, como por su carácter profundamente imaginativo. Con el correr del tiempo, él se interesó por el periodo de la Razón francesa, y esto ocasionó finalmente la ruptura del filósofo con Wagner, que odiaba a Francia. La opinión de muchos críticos sobre esta amistad fue de que el compositor, en general, no tuvo en cuenta los intereses de él, sino que lo hizo solo como un seguidor útil a su carrera. En 1879 renunció a su puesto en la Universidad de Basilia, debido a complicaciones en su salud que le impidieron dedicarse a la enseñanza y a la creación de su obra simultáneamente. A partir de allí, el filósofo repartió su tiempo entre Suiza e Italia. Su vida fue tornándose cada vez más retirada y amarga a medida que avanzaba en edad, y se intensificaban los síntomas de su mal, la sífilis. En 1882 quiso contraer matrimonio con la poetista Lou Andreas Salomé, pero fue rechazado, tras la cual se recluyó definitivamente en su trabajo. Fue durante ese año que la primera edición de La Galla Ciencia vio la luz. Este libro comenzó a gestarse junto con Aurora, algunos meses después de aquel momento en que Friedrich se viera a sí mismo como en la mitad de su vida, próximo a cumplir sus 35 años. Dentro de aquellos eventuales 70 imaginados por él, la Galla Ciencia nace sin haber sido deseada, a pesar de que en el curso de sus páginas se encontrara la manifestación de hallazgos que modificarían el perfil y la contextura de las futuras obras de él. Curiosamente, en ninguna de las lenguas que conforman nuestro contorno cultural y filosófico más próximo se la conoce por su verdadero nombre, es decir, por el título que expresó Nietzsche. Mantuvo para ella en las ediciones que preparó para su publicación la ciencia jovial. En francés, inglés, italiano y castellano se la conoce con su traducción del subtítulo que él agregó en la segunda edición, La Galla Ciencia, y que ha terminado siendo considerada su verdadero título. La preparación del manuscrito para la imprenta resultó penosa debido a sus agudas dolencias en los ojos que casi lo dejaron ciego. Por eso debió contratar en mayo de 1882 a un comerciante que estaba en bancarrota, que resultó ser poco eficiente como escribano y a quien Elizabeth, hermana del autor, dictaba el texto, mientras su hermano escuchaba y corregía. Solo después de la más expedita corrección de las pruebas de imprenta con su amigo Peter Gass, concluidas al cabo de poco más de un mes de trabajo, el 3 de agosto aparece publicada la primera edición. Por más de una razón, podría considerarse que esa primera publicación tenía para él un valor en sí mismo, a pesar de los textos agregados en la segunda y definitiva edición de 1887. En diferentes cartas
Él señaló el significado que le otorgó tanto para la relación con su obra ya escrita y por su carácter de anuncio y preludio de la que habría de escribir, como también por la repercusión en su vida personal. Sintió este libro como un tránsito y una estancia a la vez, y experimentó los meses en los que escribió como un tiempo en que sucedieron cierres de periodos de trabajo intelectual y maduraciones. Simultáneamente, sufrió momentos de vivencias teóricas que era preciso resguardar con cuidado para dejar que produjesen en él la decantación de imágenes y de conceptos que no traicionarían lo aprendido en su pensamiento. Todo eso entretejido con profundas experiencias personales, producto no solo del esfuerzo solitario de su pensar, sino también de su afán por convertir su meditación sobre los hombres en una verdadera y elevada convivencia con ellos. Con la Galla Ciencia se produjo una transformación en el tono de la ciencia y del ánimo del propio autor. Ambos surgen de prolongados padecimientos causados por la ruptura de las antiguas verdades y valores que se veneraban, entre los que había crecido y que, por ello mismo, habían otorgado al cuerpo y al alma las primeras fuerzas para transitar por la vida. Este libro expresó el gran desprendimiento con respecto a ese pasado. El resultado es una obra en la que hay regocijo, júbilo y alegría desbordante. No hay dudas respecto a ello, pero no se debe ser ingenuo, porque fueron expresiones fortalecidas en la profunda experiencia del dolor. La Galla Ciencia es un compendio de un libre pensador. A partir de la idea liberadora de que la vida ha dejado de ser una fatídica obligación para convertirse en un experimento de la libertad del que conoce, se interna con alegría y ligereza en los terrenos pantanosos de la ciencia, la moral y la religión, para sacar a la luz su significado desde la claridad de un conocimiento que ha arrinconado la seriedad. Después de rechazar la razón como guía del conocimiento, el filósofo alcanza un estado de libertad de pensamiento, en que es posible reírse de uno mismo, danzar con ritmo alegre. Es la ceremonia en que la risa encuentra la sabiduría. A través de este pensamiento juguetón se van desgranando algunos temas que él tratará en sus obras posteriores: la muerte de Dios, el eterno retorno de lo mismo, así como el personaje de ficción que se asocia de una manera espontánea a la filosofía de Zaratustra. La Galla Ciencia constituye lo que su autor considera el sentimiento de la victoria espiritual contra la tiranía del mal, construido en forma de pensamientos y aforismos, repartidos en 5 libros. La última meta que nos propone el pensador, mezclando profundidad, maldad y ternura, es la de aceptar la vida en su totalidad, aprendiendo a no rechazar nada, ni siquiera el dolor. Es por eso que esta obra es, según muchos de los biógrafos de su autor, uno de los libros más completos y variados del filósofo alemán, y en algunos aspectos, el mejor. Un juicio valorativo de Nietzsche resulta complejo por la cantidad de factores que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, resulta sencillo encuadrarlo dentro del clima vitalista del siglo XIX, al lado de James o Darwin. No es tampoco difícil ver en el filósofo alemán un síntoma de la civilización occidental en crisis. Los grandes hundimientos, las crisis del individualismo, a las que Nietzsche no se resigna y que trata de fundamentar de nuevo en unas bases utópicas y descabelladas, entrevistas desde su demencia personal. El impacto de la ciencia sobre la religión y la moral, la necesidad de valores nuevos, proclamada por una época subvertida en estos y en sus estructuras sociales. La conciencia de que la cultura acumulada frustra al hombre. Todo ello se advierte en su obra tan elocuentemente, como para haber merecido este autor muchos estudios y distintos enfoques. De ahí el interés de Nietzsche en el tipo de existencia en la que se ven exalbertadas hasta el paroxismo las fuerzas que hay en el hombre, las exaltaciones, las bajezas, los fracasos, el histrionismo, la grandeza y la miseria de la que, como hombres, somos capaces.
Como observó Karl Jasper, casi para cada afirmación de Nietzsche se puede encontrar en sus mismas obras la afirmación contraria. De ahí su carácter de revulsivo, de filosofía encaminada más a la destrucción que a la construcción. Sus frases fuertes han estimulado a numerosos pensadores del siglo XX, que han descubierto en él un testigo de excepción de las crisis espirituales de nuestro tiempo, porque desde luego lo fue. Y por eso resulta incómodo comprenderlo, porque hacerlo implica comprendernos a nosotros mismos desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Prólogo. Este libro necesitaría, sin duda, algo más que un prólogo. A fin de cuentas, siempre quedará la duda de si, por no haber vivido nada parecido, alguien puede llegar a familiarizarse mediante prólogos con la experiencia que precede este libro. Parece escrito en el lenguaje de un viento de deshielo. Todo es aquí arrogancia, inquietud, contradicción, como un tiempo de abril que hace recordar constantemente tanto el invierno demasiado reciente aún, como la victoria obtenida sobre el invierno, esa victoria que viene, que debe venir y que tal vez haya venido. La gratitud fluye de él a oleadas, como si acabara de ocurrir el acontecimiento más inesperado, la gratitud de un convaleciente, ya que la curación era ese acontecimiento más inesperado, la gaya ciencia. He aquí lo que anuncian los saturnales de un espíritu que ha resistido pacientemente a una prolongada y terrible presión, paciente, rigurosa, fríamente, sin someterse pero también sin esperanza, y que de pronto se ve asaltado por la esperanza de la salud, por la embriaguez de la curación. Es de extrañar que en este estado salgan a la luz muchas cosas insensatas y locas, mucha ternura arrogante, despilfarrada en problemas, que tienen la piel erizada de espinas y que no se dejan acariciar ni seducir de ningún modo. Todo este libro no es, en efecto, más que una necesidad de gozar tras un largo periodo de privación y de impotencia, del estremecimiento de alegría de las fuerzas recuperadas, de la fe nuevamente despierta en una mañana y en un pasado mañana, del sentimiento y del presentimiento repentino del futuro, de nuevas aventuras, de mares nuevamente abiertos, de metas nuevamente accesibles, nuevamente dignas de fe. ¿Y cuántas cosas no dejo atrás de ahora en adelante? Este trozo de desierto, de agotamiento, de incredulidad, de helada en plena juventud, esta sensibilidad introducida donde no le corresponde, esa tiranía del dolor, solo superada por la tiranía del orgullo, que rechazaba las consecuencias del dolor porque las consecuencias son consuelos, ese aislamiento radical como defensa desesperada contra lo que había convertido en una misantropía de mórbida lucidez, esa profunda limitación a la amargura, a la aspereza, al aspecto lacerante del conocimiento, del modo como lo prescribía el hastío poco a poco desarrollado merced a una imprudente dieta espiritual, verdadera golosina del espíritu. Llaman a eso romanticismo. Oh, ¿quién podría experimentar eso jamás? Pero quien pueda hacerlo, sabrá sin duda perdonarme mejor un poco de locura, de exuberancia, de gaya ciencia. Por ejemplo, ese puñado de cantos que en esta ocasión se han añadido al libro, en los que un poeta se burla de todos los poetas de un modo difícilmente perdonable. Ah, este resucitado no solo siente ganas de ejercer su malicia frente a los poetas y sus bellos sentimientos líricos. ¿Quién sabe la clase de víctima que elegirá? ¿Qué monstruoso tema de parodia le excitará dentro de poco? Incipit tragoedia está escrito al final de este libro de inquietante desenvoltura. Cuidado, algo esencialmente siniestro y mordaz se prepara. Incipit parodia, de eso no hay duda.
Pero dejemos ya al señor Nietzsche. ¿Qué nos importa que el señor Nietzsche haya recuperado la salud? Pocas cuestiones resultan tan seductoras a un psicólogo como la de relación entre la salud y la filosofía, y, en el caso que él mismo cayese enfermo, penetraría en su mal con toda curiosidad científica. En efecto, si se es una persona, cada cual tiene necesariamente la filosofía de su propia persona. No obstante, hay aquí una notable diferencia. En uno, son sus carencias quienes se ponen a filosofar; en otro, sus riquezas y sus fuerzas. Para el primero, su filosofía es una necesidad en tanto que sostén, calmante, medicamento, entrega, elevación, alejamiento de sí mismo. Para el segundo, no es más que un hermoso lujo, y en el mejor de los casos, la voluptuosidad de un reconocimiento triunfante que para complementarse debe aún inscribirse con letras mayúsculas en el firmamento de las ideas. En el otro caso más corriente, cuando es la miseria quien hace filosofía, como en todos los pensadores enfermos, y tal vez son los pensadores enfermos los que más abundan en la historia de la filosofía. ¿Qué será del pensamiento sometido a la presión de la enfermedad? Esta es la cuestión que interesa al psicólogo, y aquí es posible la experiencia. No de otro modo obraría un viajero que decide despertarse a una hora determinada y que luego se entrega con tranquilidad al sueño. Del mismo modo, nosotros, los filósofos, si caemos enfermos, nos entregamos en cuerpo y alma a la enfermedad. Cerramos los ojos, por así decirlo, ante nosotros mismos. Y del mismo modo en el que el viajero sabe que algo en él no duerme, que cuenta las horas y que sabrá despertarlo a la hora requerida, también nosotros sabemos que el instante decisivo nos hallará despiertos, y que entonces surgirá algo que sorprenderá al espíritu en flagrante delito, es decir, a un punto de debilitarse o de retroceder, de rendirse o de resistir, de entristecerse o de caer en quién sabe qué estados mórbidos del espíritu, que en los días de buena salud tienen en contra suyo el orgullo del espíritu, ya que según el viejo dicho, el espíritu orgulloso, el pavo real y el caballo son los tres animales más orgullosos de la tierra. Tras interrogarnos y tentarnos así a nosotros mismos, se aprende a reconsiderar con una mirada más aguda todo lo que se ha filosofado hasta este momento. Se adivinan mejor que antes los extravíos, los rodeos, las formas de retirarse al campo, los rincones del sol del pensamiento a los que, en contra de su voluntad, los pensadores no se dejaron conducir y seducir, sino porque sufrían. En lo sucesivo se sabe hacia dónde, hacia qué, el cuerpo enfermo necesaria e inconscientemente arrastra, empuja, atrae al espíritu hacia el sol, la calma, la dulzura, la paciencia, el remedio, el consuelo en todos los sentidos. Toda filosofía que asigna a la paz un lugar más elevado que a la guerra, toda ética que desarrolla una noción negativa de la felicidad, toda metafísica y toda física que pretende conocer un final, un estado definitivo cualquiera, toda aspiración principalmente estética o religiosa, aún más allá o aún afuera, aún por encima, autorizan a preguntarse si no era la enfermedad lo que inspiraba al filósofo. El enmascaramiento inconsciente de necesidades fisiológicas bajo las máscaras de objetividad, de la idea, de la intelectualidad pura, es capaz de cobrar proporciones asombrosas, y con frecuencia me he preguntado si, a fin de cuentas, la filosofía no habrá sido hasta hoy. Es legítimo considerar las audaces locuras de la metafísica y en particular las respuestas que da a la cuestión del valor de la existencia como síntomas de constituciones corporales propias de ciertos individuos. Y si semejantes valoraciones positivas o negativas del mundo
no contienen, desde el punto de vista científico, ni el menor ápice de realidad, esto no quiere decir que no proporcionen al historiador y al psicólogo preciados indicios en tanto que síntomas, como antes decía, de la constitución viable o malograda, de su abundancia y de su potencia vital, de su soberanía en la historia, o por el contrario, de sus enfermedades, de sus agotamientos, de sus empobrecimientos, de su presentimiento del fin, de su voluntad, de acabamiento. Aún espero la llegada de un filósofo médico, en el sentido excepcional de la palabra, cuya tarea consistiría en estudiar el problema de la salud global de un pueblo, de una época, de una raza, de la humanidad, que tenga un día el valor de llevar mi sospecha hasta sus últimas consecuencias y que se atreva a formular esta tesis. En toda actividad filosófica emprendida hasta hoy, no se ha tratado de descubrir la verdad, sino algo totalmente distinto. Llamémoslo salud, futuro, creencia, poder, vida. Ya se puede suponer que no quisiera abandonar ese periodo de peligrosa debilidad, cuyo beneficio para mí dista hasta hoy mucho de haberse agotado. Soy bastante consciente de todas las ventajas que precisamente las variaciones infinitas de mi salud me reportan sobre cualquier otro tosco representante del espíritu. Un filósofo que ha atravesado y no deja de atravesar muchos estados de salud ha pasado por otras tantas filosofías y no podrá ser otra cosa que transfigurar cada uno de sus estados en la forma y el horizonte más espiritual. La filosofía es este arte de la transfiguración. No nos corresponde a los filósofos separar el alma del cuerpo, como hace el vulgo, y menos aún separar el alma del espíritu. No somos ranas pensantes, ni aparatos de objetivación y de registro sin entrañas. Hemos de parir continuamente nuestros pensamientos desde el fondo de nuestros dolores y proporcionarles de manera maternal todo lo que hay en nuestra sangre, corazón, deseo, pasión, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Para nosotros, vivir significa estar siempre convirtiendo en luz y en llama todo lo que somos e igualmente todo lo que nos afecta. No podríamos en modo alguno hacer otra cosa. Y en lo tocante a la enfermedad, estaríamos tentados de preguntarnos si es totalmente posible prescindir de ella. Solo el gran dolor es el libertador último del espíritu, el pedagogo de la gran sospecha que de toda U hace una X verdadera y auténtica, es decir, la penúltima letra que precede a la última. Solo el gran dolor, ese dolor prolongado y lento que se lleva su tiempo y en el que, por así decirlo, nos consumimos como leña verde, nos obliga a los filósofos a descender a nuestro último abismo, a despojarnos de toda confianza, de toda benevolencia, de todo ocultamiento, de toda suavidad, de toda solución a medias, donde quizás habíamos colocado antes nuestra humanidad. Dudo que semejante dolor nos mejore, pero sé que nos hace más profundos. Desde entonces, bien porque aprendemos a oponerle nuestro orgullo, nuestra ironía, nuestra fuerza de voluntad, como el indio que resiste el peor de los suplicios a base de injuriar a su verdugo, o bien porque nos replegamos a esa nada oriental, el nirvana, en el mutismo, el letargo, la sordera del abandono, del olvido y de la extinción de nosotros mismos. Lo cierto es que todos estos largos y peligrosos ejercicios de autodominio nos convierten en otro hombre con algunos interrogantes más y sobre todo con la voluntad de cuestionar en lo sucesivo, poniendo en ello más insistencia, profundidad, rigor, dureza,
malicia y serenidad que hasta el momento. Ya no existe la confianza en la vida. La vida misma se ha convertido en un problema. Pero no crean que esto nos vuelve necesariamente sombríos. Incluso entonces sigue siendo posible el amor a la vida, aunque en adelante se la ama de otra manera. Es el amor por una mujer que despierta recelos. Bajo el encanto de todo problemático, el gozo ante la incógnita X que experimentan esos hombres más espirituales, más espiritualizados, es demasiado grande para que su luminoso ardor no transfigure sin cesar toda la miseria de lo problemático, todo el riesgo de la inseguridad e, incluso, los celos del amante. Conocemos una nueva felicidad. Para acabar, no he de dejar de decir lo esencial. De semejantes abismos, de semejante enfermedad grave como también de la enfermedad de la sospecha grave, se vuelve regenerado con una piel nueva, más delicada, más maliciosa, con un gusto más refinado para la alegría, con un paladar más delicado para todo lo bueno, con unos sentidos más gozosos, con una segunda y más peligrosa inocencia en el goce, más ingenua a la vez y 100 veces más refinada de lo que nunca había sido antes. Oh, qué repugnante, tosco, insípido y apagado nos resulta ahora el placer, tal como lo entienden los vividores. Nuestras gentes cultivadas, nuestros ricos y nuestros gobernantes. Con qué malicia presenciamos en lo sucesivo el bullicio de feria donde el hombre cultivado, el ciudadano, se deja hoy violentar por el arte, los libros y la música para experimentar goces espirituales, ayudándose con brebajes espirituosos. ¿Cómo nos rompe los oídos el grito teatral de la pasión? Qué distinta se vuelve a nuestro gusto toda esa confusión de los sentidos que aprecia el populacho cultivado con todas sus aspiraciones a lo inefable, a la exaltación de lo rebuscado. No, si los convalecientes seguimos necesitando un arte, será un arte totalmente diferente, un arte irónico, ligero, fugitivo, divinamente desenvuelto, divinamente artificial que, como una brillante llama, resplandezca en un cielo sin nubes. Sobre todo, un arte para artistas, solo para artistas. Respecto de ello sabemos mejor que es, ante todo, indispensable en ese arte, la alegría, toda clase de alegría, amigos míos. Incluso como artista, me gustaría probarlo. Los hombres conscientes sabemos en adelante demasiado bien de ciertas cosas. Oh, qué bien aprendemos en lo sucesivo a olvidar, a no saber en cuanto artistas. Somos demasiado aguerridos, demasiado graves, demasiado alegres, demasiado probados por el fuego, demasiado profundos para ello. Ya no creemos que la verdad siga siendo tal una vez que se le ha despojado de su vuelo. Hemos vivido demasiado para creer en eso. Hoy en día es para nosotros una cuestión de decencia no poder verlo todo al desnudo, ni asistir a toda operación, ni querer comprenderlo y saberlo todo. ¿Es cierto que Dios, nuestro Señor, está en todas partes?, preguntaba una niña pequeña a su madre. Porque para mí eso me parece indecente. Buena lección para los filósofos. ¿Deberíamos respetar más el pudor con el que la naturaleza se oculta tras enigmas e incertidumbres abigarradas? ¿No será la verdad una mujer cuya razón de ser consiste en no dejar ver sus razones? ¿Sería Baubo su nombre por decirlo en griego? Oh, aquellos griegos sabían lo que es vivir, lo cual exige quedarse valientemente en la superficie, en la epidermis, la adoración de la apariencia, la creencia en las formas, en los sonidos,
en las palabras, en todo el Olimpo de la apariencia. Aquellos griegos eran superficiales por profundidad. ¿Y no volvemos precisamente a eso? Nosotros, los espíritus audaces, que hemos escalado la cumbre más elevada y peligrosa del pensamiento contemporáneo, y que desde arriba hemos inspeccionado el horizonte, habiendo mirado hacia abajo desde esa altura, ¿no somos en eso griegos? Adoradores de formas, de sonidos, de palabras y por siguiente artistas.